Capítulo 5. Yo soy el espíritu que siempre niega. Mefistófeles en Fausto. El espíritu de verdad a quien el mundo no pudo recibir porque no le vio ni conoció. San Juan 14:17. Millones de seres espirituales recorren la tierra y no los vemos, ni cuando estamos dormidos, ni cuando despiertos. Milton. La mente no basta por sí sola para abarcar lo espiritual. De la propia manera que el sol ofusca la luz de una llama, así el espíritu ofusca la luz de la mente. W. Howitt. Infinidad de nombres se han dado a las manifestaciones o efectos de la misteriosa energía que anima la materia. Es el caos de los antiguos, el Antus Virum o fuego sagrado de los Parsis, el fuego de Hermes, el Elmes de los antiguos germanos, el rayo de Cibeles, la antorcha de Apolo, el fuego sagrado de los altares de Pan y Vesta, la centella del yelmo de Plutón, del capacete de Dioscuri, de la cabeza de Gargona, del casco de Palas y el caduceo de Mercurio, del Phta o Ra egipcio y el Zeus Cataibates, el que desciende de los griegos, las lenguas de fuego de la Pentecostés, la zarza ardiente de Moisés, la columna de fuego del Éxodo, la lámpara ardiente de Abraham, el fuego eterno del abismo sin fondo, los vapores del oráculo délfico, la luz siderea de los rosacruces, el acaya de los adeptos indos, la luz astral de los cabalistas, el fluido nervioso de los magnetizadores, el od de los Reichenbach, el globo ígneo de Babinet, el psicodo y la fuerza étnica de Turi, la fuerza psíquica de Cox y Crookes, el magnetismo atmosférico de algunos físicos, el galvanismo y finalmente la electricidad. Bulwer-Lytton, en su Raza Futura, le llama Brill y supone, ficciosamente, que se valían de ella las poblaciones subterráneas. Dice al efecto que estas gentes creen que el Brill unifica y resume la energía de todos los agentes naturales y demuestra después cómo Faraday presintió ya la unidad de las fuerzas en el siguiente pasaje. Hace mucho tiempo que estoy convencido, y conmigo muchos otros amantes de la naturaleza, de que las diversas modalidades de las fuerzas de la materia tienen origen común, es decir, que están relacionadas con tan directa interdependencia que pueden transmutarse una en otra con equivalente potencia de actuación. Por absurdo y anticientífico que parezca, solo cabe, en verdadera definición de la energía primaria de Faraday y el Brill de Lytton, identificarlos con la luz astral de los cabalistas, según van corroborando uno tras otro los descubrimientos de la ciencia. Hace poco anunciaron los periódicos que Edison había descubierto una fuerza de modalidad distinta a la eléctrica, excepto en la conductibilidad. Si la noticia se confirma, veremos cómo, no obstante las denominaciones científicas que se le den, resultará al fin y al cabo uno de tantos hijos engendrados desde el origen del tiempo por nuestra cabalística madre, la Virgen Astral. En efecto, el descubridor asegura que la nueva fuerza es tan distinta y obedece a tan regulares leyes como el calor, el magnetismo y la electricidad. El periódico que primeramente publicó la noticia añade que Edison supone la nueva fuerza relacionada con el calor, aunque también pudiera generarse por medios independientes y no conocidos todavía. El teléfono de Bell. Otro reciente y admirable descubrimiento es la posibilidad de hablar desde muy lejos por medio de un aparato llamado teléfono que acaba de inventar Graham Bell. La nueva invención tuvo por precedente los tubos acústicos consistentes en dos pequeñas bocinas de estaño recubiertas de terciopelo y enlazadas por un bramante. Entre Boston y Cambridge se ha sostenido por teléfono una conversación durante la cual se oyeron distintamente todas las palabras con la peculiar
modulación de voz. Las ondas sonoras recibidas por un imán se transmiten eléctricamente a lo largo del alambre en cooperación con dicho imán. El buen funcionamiento del aparato depende de la regularidad de la corriente eléctrica y de la potencia del imán que ha de cooperar en su acción. El aparato, dice un periódico, consiste en una especie de bocina con una membrana muy delicada en la que repercuten las ondas sonoras cuando se aplica el habla a la bocina. Al otro lado de la membrana hay una pieza metálica que al vibrar aquella se pone en contacto con un imán y este en el circuito eléctrico gobernado por el operador. No se sabe cómo, pero lo cierto es que la corriente eléctrica transmite con toda exactitud de uno a otro aparato la voz del que habla sin pérdida de la más leve modulación. Ante los prodigiosos descubrimientos de nuestra época, tales como la nueva fuerza de Edison, el teléfono de Graham Bell, aparte de las posibilidades todavía latentes en el reino sin límites de la naturaleza, no será exagerado suplicar a cuantos intenten combatir nuestra afirmación que esperen a ver si los nuevos descubrimientos la invalidan o la corroboran. La invención del teléfono dará tal vez alguna insinuación tocante a lo que las historias antiguas dicen del secreto poseído por los sacerdotes egipcios, quienes durante la celebración de los misterios podían comunicarse instantáneamente de un templo a otro, aunque fuese de ciudad distinta. La leyenda atribuye estos mensajes a las invisibles tribus del aire. El autor de El hombre preadámico cita un ejemplo que no sabe a punto fijo si lo da Macrino u otro autor, pero que podemos considerarlo por lo que valga. Dice que durante su estancia en Egipto, una de las Cleopatras mandó noticias por un alambre a todas las ciudades del Alto Nilo, desde Heliópolis a Elefantina. No hace mucho tiempo nos reveló Tyndall un nuevo mundo poblado de hermosísimas figuras aéreas. Según dice, el descubrimiento consiste en someter los vapores de ciertos líquidos volátiles a la concentrada acción de la luz solar y a los enfocados rayos de la eléctrica. Los vapores de algunos yoduros, nitratos y ciertos ácidos se sujetan a la acción de la luz en un tubo de ensayo colocado horizontalmente, de modo que su eje condiciona con los rayos paralelos diamantes de la lámpara. Los vapores forman nubes de soberbios matices y se agrupan en formas de vasos, botellas, conos, conchas, tulipanes, rosas, girasoles, hojas y volutas. Dice Tyndall que la nubecita toma en breve rato la forma de cabeza de serpiente con su boca y lengua. Por último, como remate de tantas maravillas, dice que en cierta ocasión tomaron los vapores figura de pez, con sus ojos, aletas y escamas, tan estrictamente simétrico que no había señal en un lado que no estuviese también en el otro. Este fenómeno puede explicarse en parte por la acción de los rayos lumínicos, según Crookes ha demostrado recientemente, pues cabe suponer que el haz horizontal de los rayos luminosos disgregue las moléculas de los vapores y vuelva a agruparlos en forma de globos y husos. Pero ¿cómo explicar la formación de vasos, flores y conchas? Esto es para la ciencia tan enigmático como el meteoro felino de Babinet, aunque no sospechemos que Tyndall dé a aquel fenómeno la absurda explicación que Babinet al suyo. Quienes no hayan estudiado el asunto tal vez se sorprendan al ver lo mucho que en la antigüedad se conocía del omnipenetrante y sutilísimo principio hace poco bautizado con el nombre de éter universal. Etimología del magnetismo. Pero antes de pasar adelante, conviene enunciar, según insinuamos ya, dos categóricas proposiciones que para los antiguos teurgos fueron leyes demostradas. Primero, los llamados milagros, empezados por los de Moisés y acabando por los de Cagliostro, estuvieron en perfecta concordancia con las leyes naturales, como acertadamente dice Gasparín, y por lo tanto no fueron tales milagros. La electricidad y el magnetismo intervinieron sin duda alguna en muchos de estos prodigios, pero tanto ahora como entonces cabe admitir que las personas suficientemente sensitivas sirvan de conductores inconscientes y actúen en virtud de estos fluidos tan poco conocidos todavía por las ciencias. Esta fuerza posee infinidad de atributos y propiedades, en su mayor parte ignorados de los físicos. 2.
Los fenómenos de magia natural presenciados en Siam, India, Egipto y otros países de Oriente no tienen nada de común con la prestidigitación, pues los primeros son efectos de fuerzas naturales ocultas y la segunda es artificio ilusionante obtenido por medio de hábiles manipulaciones en conveniencia con otras personas. Los taumaturgos de toda época obraban prodigios por estar familiarizados con las ondulaciones imponderables en sus efectos, pero perfectamente tangibles de la luz astral, cuya corriente guiaban con la fuerza de su voluntad. Los prodigios tenían doble carácter físico y psíquico, con sus correspondientes efectos materiales y mentales. Estos últimos son de índole análoga a los producidos por Mesmer y sus sucesores, entre quienes se encuentran en nuestros días dos hombres de no común cultura, Dupotet y Regazzoni, cuyas maravillosas facultades le dieron bien atestiguada nombradía en Francia y otros países. El hipnotismo es la más importante modalidad de la magia, cuyos efectos tiene por causa el agente universal propio de las obras mágicas que en todo tiempo se denominaron milagros. Los antiguos llamaron caos a este agente, Platón, y los pitagóricos el alma del mundo, y según los indos la divinidad, en forma de éter, penetra todas las cosas. Es un fluido invisible y sin embargo seguramente tangible. A este universal proteo, a que de Mirville llama burlonamente el omnipotente nebuloso, lo denominaron los teurgos fuego viviente, espíritu de luz y magnes, cuya denominación denota sus propiedades magnéticas y naturaleza mágica, porque como dice uno de nuestros adversarios, son dos ramas de un mismo tronco que dan iguales frutos. Para averiguar la etimología de la palabra magnetismo, hemos de remontarnos a época inconcebiblemente remota. Muchos creen que la piedra imán deriva su nombre del de la ciudad de Magnesia en Tesalia, donde abunda en extremo, pero disputamos por única acertada la opinión de los herméticos. La palabra mago, que deriva del sánscrito mahaji o maaji, que significa grande o sabio, el ungido con la sabiduría divina, a este propósito dice Dunlap: Eumolpo es el mítico fundador de los enmólpidos, o sacerdotes que atribuían su saber a la inteligencia divina. Las cosmogonías de los diversos pueblos identificaban el alma arquea universal con la mente del demiurgo, la sofía de los agnósticos o el Espíritu Santo en su aspecto fenoménico, y como los magos derivaban su nombre de este principio, se llamó a la piedra imán magnes en honor de los que primeramente descubrieron sus maravillosas propiedades. Los templos de los magos abundan en todas partes y entre ellos habían algunos dedicados a Hércules, por cual razón se le dio a la piedra imán el nombre de magnesiana o Heraclia. Cuando se supo que los sacerdotes la empleaban en sus operaciones terapéuticas y mágicas. Sobre este particular dice Sócrates: Eurípides la denomina piedra magnesiana, pero el vulgo la llama Heraclia. De modo que los magos dieron nombre a la comarca tesaloniense de Magnesia y a la piedra imán que allí abundaba, y no al contrario. Polinio dice que los sacerdotes romanos magnetizaban el anillo nupcial antes de las ceremonias. Los historiadores paganos guardaban cuidadoso silencio acerca de los misterios mágicos, y Pausanias declara que en sueños le conminaron a no revelar los sagrados ritos del templo de Demetrio y Perséfona en Atenas. El poder de Jesús. La ciencia moderna no ha tenido más remedio que admitir el magnetismo animal después de negarlo durante mucho tiempo. Pero aunque nadie le pone en duda como propiedad del organismo animal, todavía lo combaten en las academias más encarnizadamente que nunca, en cuanto a su secreta influencia psicológica. Es deplorablemente asombroso que las ciencias experimentales no acierten a dar una hipótesis razonable sobre la potencia magnética. Diariamente aparecen pruebas de que esta modalidad energética
intervenía en los misterios teúrgicos y con su influencia se explican fácilmente las secretas facultades de los taumaturgos para realizar tantos prodigios. De esta índole fueron los dones otorgados por Jesús a sus discípulos, pues en el momento del milagro sentía el nazareno una fuerza diamante de él. En su diálogo con Teages habla Sócrates de su daimon o dios familiar y de la facultad que poseía de transmitir o retener los conocimientos y virtudes, de modo que las gentes de su trato recibiesen o no beneficio de su compañía, y al efecto cita el siguiente ejemplo para corroborar sus palabras con estas otras puestas en bocas de Arístides. He de declararte, Sócrates, una cosa increíble, pero que por los dioses te aseguro cierta. Allego mucho beneficio cuando estoy contigo en la misma casa, y el beneficio es todavía mayor si estamos en el mismo aposento, y todavía más si te veo a mi lado, pero sube de punto cuando me pongo en toque contigo. Este es el moderno magnetismo e hipnotismo de Dupoet y otros experimentadores que luego de someter al sujeto a su influencia fluídica pueden transmitirle el pensamiento desde cualquier distancia y moverle irresistiblemente a obedecer sus mandatos mentales. Sin embargo, los antiguos filósofos conocían mucho mejor esta energía psíquica, según se infiere de los informes bebidos sobre la particular en las primitivas fuentes. Pitágoras enseñaba que la mente divina está difundida e infundada en todas las cosas, de modo que, por su universalidad, cabe transportarla de un objeto a otro y servir de instrumento a la voluntad para formar todas las cosas. Según Platón, la mente divina, o nous, es el kurios de los griegos. A este propósito, dice, kurios simboliza la pureza y simple naturaleza de la mente, la sabiduría. Así tenemos que kurios es Mercurio, o sabiduría divina, y Mercurio es el sol, de quien Tot, o Hermes, recibió la sabiduría transmitida al mundo por mediación de sus obras. Hércules es también el Sol, considerado como depósito celeste del magnetismo universal, o mejor dicho, Hércules es la luz magnética que, transmitida a través del ojo abierto de los cielos, penetra en las regiones de nuestro planeta para convertirse en el Creador. El valeroso titán Hércules ha de sufrir 12 pruebas. Se le llama Padre de todas las cosas, el nacido por sí mismo, autofués. El diablo Tifón mata a Hércules, identificando a este caso con Osiris, padre y hermano de Horus. Se le da el epíteto de invicto cuando desciende al Hades, jardín subterráneo, y después de arrancar las manzanas de oro del árbol de la vida, mata al dragón. El rudo poder titánico bajo el que se encubre el dios solar se opone en forma de materia ciega al divino y magnético espíritu que propende a la armonía de la naturaleza. Los dioses solares son simbolizados en el sol visible, son los creadores de la naturaleza física, pues la naturaleza espiritual es obra del supremo Dios, del oculto y céntrico sol espiritual, por mediación de su demiurgo, la mente divina de Platón, la sabiduría divina de Hermes, Trismegisto, la sabiduría diamante de Ulom o Cronos. Según dice Antón en los misterios de Sermotracia, después de la distribución del fuego puro, empezaba una nueva vida. Este era el nuevo nacimiento a que Jesús aludía en su plática con Nicodemo. Y sobre lo mismo dice Platón: iniciaos en el más bendito misterio y sed puros, para llegar a ser justos y santos con sabiduría. A lo cual añade el evangelista: y dichas estas palabras, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Emblema de la serpiente. Este simple acto de la voluntad bastaba para transmitir el don de profecía a su más alta modalidad, si tanto el iniciador como el iniciado eran dignos de ello. A este propósito, dice el reverendo Gross, sería tan injusto como antifilosófico menospreciar este don, cual si en su presente modalidad fuese corrompido, retoño o consumida reliquia de una época de ignorante superstición. En todo tiempo intentó el hombre levantar el velo que oculta a sus ojos los
futuro, y por lo tanto siempre se tuvo la profecía por don concebido por Dios a la mente humana. Zwinglio, el reformador suizo, daba por fundamento a su fe en la providencia del Ser Supremo. La cosmopolita enseñanza de que el Espíritu Santo inspiraba también a la más digna porción del mundo pagano. Admitida esta verdad, no es posible suponer que los paganos dignos de él no pudieran recibir el don de la profecía. Ahora bien, ¿qué es esta mística y primordial substancia? El Génesis la simboliza en la haz de las aguas sobre que flotaba el Espíritu de Dios. El libro de Job dice que debajo de las aguas fueron formadas las cosas sin alma que habitan allí. Pero el texto original, en vez de cosas inanimadas, se lee los muertos Rephaim. En la mitología egipcia, el absoluto está simbolizado por una serpiente enroscada alrededor de una vasija sobre cuyas aguas planea la cabeza en actitud de fecundarlas con su aliento. La serpiente es en este caso emblema de la eternidad y representa a Agatodaimon, o espíritu del bien, cuyo opuesto aspecto es Cacotodaimon, o espíritu del mal. Los Edas escandinavos dicen que durante la noche, cuando el ambiente está impregnado de humedad, cae el rocío de miel, aliento de los dioses y de las creadoras abejas Yggdrasillas. Esto simboliza el pasivo principio de la creación del universo, sacado de las aguas, y el rocío de miel es una modalidad de luz astral con propiedades creadoras y destructoras. En la leyenda caldea de Berocio, el hombre pez, o Anes, o Dagón, instruye a las gentes y les muestra el niño mundo recién salido de las aguas con todos los seres procedentes de esta primera sustancia. Moisés enseña que solo la tierra y el agua pueden engendrar alma viviente, y en las escrituras hebreas leemos que las hierbas no crecieron hasta que el Eterno derramó lluvia sobre la tierra. En el Popol Vuh de los americanos se dice que el hombre fue formado del limo de las aguas. Según los Vedas, Brahma, sentado en el loto, forma a Lomus, el gran Muni o primer hombre, de agua, aire y tierra, después de dar existencia a los espíritus que por lo tanto tienen prelación sobre los mortales. Los alquimistas enseñaban que la tierra primordial o preadámica, Alcaest, es como el agua clara, en la segunda etapa de su transmutación en sustancia primaria, que contiene todos los elementos constitutivos del hombre, no solo por lo que atañe a su naturaleza orgánica, sino también el latente soplo de vida dispuesto a la actuación vital, o lo que es lo mismo, el Espíritu de Dios flotante sobre las aguas, o el caos, que de este modo se identifica con la sustancia primaria. Por esta razón, aseguraba Paracelso que era capaz de formar omnúculos, y el insigne filósofo Tales decía que el agua es el principio de todas las cosas de la naturaleza. ¿Qué es el caos primordial sino el éter de los físicos modernos, tal como lo conocieron los filósofos antiguos mucho antes de Moisés? El caos es el éter de ocultas y misteriosas propiedades que contiene en sí mismo los gérmenes de la creación universal. El éter es la Virgen celeste, madre espiritual de todas las formas y seres existentes, de cuyo seno fecundado por el Espíritu Santo surge la existencia, la materia y la fuerza, la vida y la acción. A pesar de los recientes descubrimientos que van ensanchando los límites del saber humano, todavía se conoce muy incompletamente la electricidad, el magnetismo, el calor, la luz y la afinidad química. ¿Quién presume dónde termina la potencia o cuál es el origen de este proteico gigante llamado éter? ¿Quién no echará de ver el espíritu que en él actúa y de él arranca las formas visibles? Leyendas cosmogónicas. Fácil tarea es demostrar que todas las cosmogonías se fundan en los conocimientos de nuestros antepasados, en las ciencias que hoy día parecen haberse coligado en pro de la doctrina de la evolución. Y tampoco es difícil demostrar que los antiguos conocían mucho mejor que nosotros la evolución en sus dos órdenes, físico y espiritual.
Para los antiguos filósofos la evolución era una doctrina axiomática, un principio que abarcaba el conjunto del universo, mientras que los científicos modernos aceptan la evolución bajo hipótesis especulativas de carácter particular, cuando no negativo. Es inútil que los jerarcas de la ciencia moderna rehúyan el debate diciendo que la enigmática fraseología del relato mosaico no concuerda con la definida exégesis de las ciencias experimentales. Por lo menos está fuera de duda que todas las cosmogonías contienen el símbolo de las aguas y del espíritu que la fecunda, cuyo significado es el acuerdo con el concepto científico de que el mundo no ha podido ser creado de la nada. Todas las leyes cosmogónicas dicen que en el principio los vapores nacientes y las tinieblas cimerianas reposaban sobre las aguas dispuestas a ponerse en actividad apenas recibido el soplo del irrevelado, a quien los sabios primitivos presentían, aunque no viesen porque su espiritual intuición no estaba tan entenebrecida como ahora por sutiles sofismas, sino determinaban con toda precisión el tránsito del período silúrico al de los mamíferos. Pongamos por caso, y si la época cenozoica estaba representada por las diversas alegorías del hombre primitivo, el Adán de nuestra raza, no por ello hemos de inferir que los sabios de entonces y los caudillos de pueblos no supieran tan bien como nosotros la sucesión de las épocas geológicas. En los días de Demócrito y Aristóteles ya había comenzado el descenso del ciclo, por lo que si estos dos filósofos expusieron tan acertadamente la teoría atómica y fijaron el punto físico del átomo, bien pudieron llegar sus antecesores, más o lejos todavía, a transponer en la génesis del átomo los límites donde Tyndall y otros parecen haberse atascado sin atreverse a cruzar la frontera de lo incomprensible. Las artes perdidas prueban suficientemente que si cabe hoy duda respecto de los progresos de nuestros primitivos antepasados en ciencias naturales a causa de los deficientes de sus tratados, eran mucho más expertos que nosotros en el aprovechamiento útil de las plantas y minerales. Además, es probable que en aquellos tiempos de misterios religiosos conocieran a fondo la física del globo y no divulgaran su saber entre la ignorante muchedumbre. Sin embargo, no solo de los libros mosaicos podemos extraer pruebas en apoyo de ulteriores argumentos, porque los judíos tomaron su ciencia sagrada y profana de los pueblos con quienes desde un principio estuvieron en contacto. Su más antigua ciencia, la cábala o doctrina secreta, descubre en todos los pormenores su origen de la primitiva fuente de Turquestán, donde ya se cultivaba mucho antes de la época en que se deslindaron las naciones arias de las semitas. El rey Salomón, tan celebrado por su sabiduría y ciencia mágica, recibió este saber de la India por conducto de Hiram, rey de Ofir, y de la reina de Saba. Igualmente, de origen indio, es el anillo o sello de Salomón, al que las leyendas populares atribuyen potísimas influencias en los genios y demonios. El reverendo Samuel Mater, individuo de la Sociedad Misionera de Londres, al tratar de la presuntuosa y abominable habilidad de los adoradores del diablo de Travancore, dice que posee un antiquísimo manuscrito en lengua malay con infinidad de fórmulas e invocaciones mágicas para obtener gran variedad de resultados, en su mayoría de tenebrosa maldad. En la misma obra publica Mater el facímil de varios amuletos con trazos y figuras mágicas, uno de los cuales lleva inscrita la siguiente fórmula: para quitar el temblor de la posesión diabólica, dibuja esta figura en una planta que tenga jugo lechoso, atraviésele un clavo y cesará el temblor. Teoría de las ondulaciones. La figura de que se habla es idéntica al sello de Salomón o doble triángulo de los cabalistas, o por lo que cabe preguntar si esto lo recibieron de herencia de Salomón, quien a su vez lo tomó de los indios, o si estos se lo apropiaron de los judíos cabalistas. Pero no emprendamos esta frívola discusión y continuemos tratando de la luz astral, cuyas desconocidas propiedades revisten mucho mayor interés. Admitiendo que este mítico agente es el éter, veamos qué sabe de él la ciencia moderna.
Roberto Hunt, de la Sociedad Real de Londres, dice a propósito de la acción de los rayos solares: los rayos amarillos y anaranjados, que son los de mayor potencia lumínica, no alteran el cloruro argénico, mientras que los rayos azules y violetas, cuya potencia lumínica es menor, alteran dicha sal en poco tiempo. El cristal amarillo apenas se opone al paso de la luz, pero el azul, si la intensidad de calor es mucha, solo admite muy corta cantidad de rayos lumínicos. Además, vemos que la vida se manifiesta lozana bajo la influencia de los rayos azules y languidece bajo la de los amarillos. Por lo tanto, no cabe explicar estos fenómenos sino por la hipótesis de que la vida orgánica queda diversamente modificada bajo la influencia electromagnética, cuya índole aún desconoce la ciencia. Hunt echa de ver que la teoría de las ondulaciones no concuerda con el resultado de sus experimentos. Sir David Brewster demuestra que los colores de las plantas se deben a la específica atracción ejercida por las partículas del vegetal sobre los diversos rayos lumínicos y que la luz solar elabora los colores jugo de las plantas, así como también determina el cambio del color de los cuerpos. Al principio también expone el mismo autor que no es fácil admitir que estos efectos provengan tan solo de las vibraciones del éter y por lo tanto se ve precisado a creer que la luz es materia. El profesor Crook de la Universidad de Harvard disiente de los que aceptan definitivamente la teoría de las ondulaciones. Si es cierto el principio de Herschel, según el cual la intensidad de la luz en cada ondulación está en razón inversa del cuadrado de las distancias, contraría, si acaso no invalida, la teoría de las ondulaciones. La verdad de este principio se ha demostrado repetidas veces por medio de fotómetro, y sin embargo todavía subsiste la teoría de las ondulaciones, aunque algún tanto quebrantada. El general Pleasonton de Filadelfia es uno de los más resueltos adversarios de esta antipitagórica teoría, según puede ver el lector en su obra de los rayos azules, contra cuya argumentación habrá de defenderse Thomas Young, quien, según refiere Tyndall, consideraba inmutablemente establecida la teoría de las ondulaciones. Elías Levi, el mago moderno, concreta el concepto de la luz astral en la siguiente frase: para adquirir facultades mágicas se necesitan dos cosas: redimir la voluntad de toda la servidumbre y ejercitarse en regularlas. Símbolos de la fuerza ciega. La voluntad soberana está simbolizada por la mujer que aplasta la cabeza de la serpiente y por el arcángel que mata bajo sus pies al dragón infernal. Las antiguas teogonías representaron en figura de serpiente con cabeza de toro, carnero o perro al agente mágico, la doble corriente lumínica, el fuego viviente y astral de la tierra, cuyos símbolos diversos son la doble serpiente del caduceo, la serpiente del paraíso, la serpiente de bronce de Moisés enroscada en el taú o lingam generador, el macho cabrío de los aquelarres sabatinos, el Baphomet de los templarios, el Ilé de los agnósticos, la doble cola de serpiente del gallo solar de Abraxas y finalmente el diablo de los católicos. Pero en su verdadero significado es la fuerza ciega contra la cual ha de prevalecer el alma para liberarse de las ligaduras terrenas, porque si su voluntad no las libra de esta fatal atracción, quedarán absorbidas en la corriente de fuerza que las produjo y volverán al fuego central y eterno. Esta cabalística figura de dicción, no obstante su extraño lenguaje, es la misma que empleaba Jesús, para quien no podía tener significado distinto que el que le daban los agnósticos y cabalistas, pero los teólogos cristianos lo desvirtuaron para forjar el dogma del infierno. Literalmente significa dicho fuego, la luz astral o principio generador y destructor de las formas. A este propósito, dice Levi: todas las operaciones mágicas consisten en desprenderse de los anillos de la serpiente y ponerle el pie encima a la cabeza para dominarla a voluntad. En el mito evangélico dice la serpiente: te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorás. A lo que responde el iniciado: no me postraré, antes bien tú caerás a mis pies. Nada puedes darme y haré de ti lo que me plazca, porque yo soy tu Señor
y tu dueño. Este es el verdadero significado de la ambigua respuesta de Jesús al tentador. Así pues, el diablo no es una entidad, sino una fuerza errática, como su nombre indica, una corriente ódica o una magnética formada por una cadena de voluntades malignas, productora del espíritu diabólico llamado Legión en el Evangelio, que animaba a la piara de cerdos precipitados en el mar. Este pasaje es una alegoría de cómo las fuerzas ciegas del error y el pecado arrasan precipitadamente la naturaleza inferior. El filósofo y naturalista alemán Maximiliano Petri ha dedicado a las modernas formas de la magia un capítulo entero de su extensa obra acerca de las manifestaciones místicas de la naturaleza humana. Dice en el prefacio: las manifestaciones de la magia tienen parcial fundamento en un orden de cosas completamente distinto del que conocemos por tiempo, espacio y causalidad. Estas manifestaciones apenas pueden someterse a experimentación, ni cabe provocarlas arbitrariamente, pero sí es posible observarlas con cuidadosa atención, siempre que ocurran en presencia nuestra, para agruparlas por analogía en determinadas clases e inducir de ellas sus leyes y principios generales. Los prodigios del fakir. Tenemos, por lo tanto, que para el profesor Petri, afiliado sin duda a la escuela de Schopenhauer, son perfectamente posibles y naturales, por ejemplo, los fenómenos producidos por el fakir Govinda-Sami y descritos por el orientalista Hakoliot. Este fakir era hombre por el completo dominio que por el completo dominio de su naturaleza inferior había llegado a purificarse hasta aquel punto en que casi todo, libre de su prisión, puede el espíritu obrar verdaderamente maravillas. Su voluntad y aún solo su anhelo eran potencia creadora capaz de gobernar los elementos y fuerzas de la naturaleza. El cuerpo no le servía ya de estorbo para hablar de espíritu a espíritu y alentar de vida a vida. Este fakir, con solo extender las manos, hizo germinar una semilla, de la que brotó una planta que en menos de 2 horas creció prodigiosamente en presencia de Hakoliot, con todas las aceptadas leyes fitológicas hasta una altura que en circunstancias ordinarias hubiese requerido algunas semanas. ¿Fue milagro? Ciertamente lo fuera con arreglo a la definición de Webster, según la cual es milagro todo suceso contrario a la establecida constitución y marcha de las cosas, en pugna con las leyes conocidas de la naturaleza. Pero ¿están seguros los naturalistas de que lo establecido por la observación es inmutable a lo que conocen todas las leyes de la naturaleza? El caso del fakir resulta algo más notablemente milagroso que los experimentos llevados a cabo en Filadelfia por el general Pleasonton, pues si éste lograba acrecentar la lozanía y fertilidad de sus viñas hasta puntos increíbles por los rayos violetas de luz artificial, el fluido magnético que emanaba de las manos del fakir estimuló el más rápido crecimiento de la semilla índica, concretando en ella el akasha o principio vital cuya corriente pasaba en flujo continuo de las manos del fakir a la planta, cuyas células avivaba con estupenda actividad hasta terminar su crecimiento. El principio de vida es una fuerza ciega y sumisa a la influencia capaz de dominarla. Con arreglo al ordinario curso del crecimiento vegetal, el protoplasma hubiera concentrado este principio para desenvolverse, según la norma establecida, con sujeción a las circunstancias atmosféricas, luz, calor, humedad, de las cuales hubiesen dependido su más o menos rápido crecimiento y su mayor o menor altura. Pero el fakir, con su poderosa voluntad y su espíritu purificado de los contactos materiales, auxilia la acción de la naturaleza y, condensando, por así decirlo, el germen, el principio de vida vegetal, acelera su desenvolvimiento. Esta fuerza vital obedece ciegamente a la voluntad del fakir, quien hubiera podido convertir la planta en un monstruo con solo forjarlo mentalmente, pues la forma plástica y concreta se ajusta con invariable exactitud al tipo subjetivamente trazado en la mente del fakir, de la propia suerte que la mano y el pincel del pintor reproducen la imagen ideada por el
el artista. La voluntad del fakir en éxtasis delinea una matriz invisible pero perfectamente objetiva que sirve de necesario molde a la materia vegetal de la planta. La voluntad crea porque puesta en actuación es fuerza que engendra materia. Si alguien objetara diciendo que el fakir no podría trazar en su mente el modelo de la planta, pues ignoraba la especie de semilla escogida por Jaquiliot, responderíamos que el espíritu humano es semejante al del Creador en omnisciencia. Por lo tanto, si bien el fakir en estado de vigilia no podía saber qué especie de semilla era, en estado de trance, o sea, muerto corporalmente con relación al mundo exterior, no tuvo su espíritu dificultad alguna de espacio ni de tiempo para conocer la especie de simiente plantada en la maceta o reflejada en la mente de Jacoliot. Las visiones prodigiosas y demás fenómenos psíquicos existentes en la naturaleza corroboran nuestra afirmación. Tal vez se arguya en otro sentido contra el hecho de referencia diciendo que lo mismo y también como el fakir hacen los prestidigitadores indos, si hemos de creer a los informes de la prensa y a los relatos de los viajeros. Indudablemente hacen lo mismo los vagabundos prestidigitadores a pesar de sus licenciosas costumbres que no les dan reputación de santidad ni entre los naturales ni entre los extranjeros. Antes, al contrario, sus compatriotas les temen y menosprecian porque los miran como brujos y nigrománticos. Pero estos llaman en su auxilio a los espíritus elementales, mientras que los hombres de la santidad de Govindasamit tienen bastante con la valía de su espíritu divino, íntimamente unido al alma astral para recibir auxilio de los puros, etéreos, pitris que asisten a su encarnado hermano. Cada ser atrae a su semejante, y la sed de riqueza, los impuros deseos y las ambiciones egoístas solo pueden atraer a los espíritus que los cabalistas hebreos llaman Klipot, pobladores del cuarto mundo, Asia. Los magos orientales designaban con el nombre de Afitres o Deus, es decir, los espíritus elementarios del error. El crecimiento de la planta. Oigamos cómo describe un periódico inglés la prodigiosa suerte del rápido crecimiento de una planta llevada a cabo por los prestidigitadores indos. El prestidigitador colocó en el suelo una maceta vacía y pidió permiso para que su secretario fuese a buscar tierra del jardín. Volvió a poco el secretario con su porción de tierra envuelta en la punta de su capote, que puso en el tiesto comprimiéndola ligeramente. Tomó entonces una pepita de mango y después de enseñarla a los circunstantes, lo plantó en el tiesto cubriéndola cuidadosamente de tierra y regándola con un poco de agua. Hecho esto, tapó el tiesto con un lienzo tendido sobre un pequeño triángulo y a poco rato, entre vocerío y redobles de tambor, germinó la simiente, según pudieron ver los circunstantes al descorrer el lienzo, notando que había brotado 2 hojas de color gris oscuro. Vuelta a tapar la maceta con la sábana y levantada por segunda vez al cabo de poco, vieron todos que a las 2 primeras hojas habían sucedido varias otras de color verde, de unos 25 centímetros de alto. La tercera vez apareció la planta con más frondoso follaje hasta doble altura, y a la cuarta operación llevaba ya pendientes de su rama una docena de mangos, tamaños como nueces, con la altura total de 45 centímetros. Al destapar por última vez la maceta aparecieron los frutos en completo desarrollo cercanos a la madurez, pues muchos espectadores probaron su sabor agridulce. A esto añadiremos que hemos presenciado el mismo experimento en la India y en el Tíbet con la particularidad de haber proporcionado un brote vacío de extracto de carne liebig, que sirvió de maceta rellena de tierra con nuestras propias manos en nuestra misma habitación para plantar una raicilla que el fakir nos había dado al efecto sin que apartáramos ni un instante la vista del brote idéntico ya descrito. ¿Sería capaz un prestidigitador de hacer lo mismo en igualdad de circunstancias?
El ilustrado Orioli, miembro correspondiente del Instituto de Francia, cita muchos ejemplos en demostración de los maravillosos efectos de la voluntad cuando actúa sobre el invisible proteo de los hipnotizadores. Dice a este propósito: he visto algunas personas que con solo pronunciar ciertas palabras paraban en seco la precipitada carrera de toros y caballos y detenían en su trayectoria la flecha que hendía los aires. Lo mismo afirman Tomás Bartolini y Dupotet. Dice: cuando trazo en el suelo un yeso o carbón esta figura, se fija allí algo como un fuego o una luz que atrae a la persona que se acerca y la detiene fascinada hasta el extremo de impedirle cruzar la línea. Un poder mágico, la fuerza a quedarse queda hasta que el fin retrocede entre sollozos. La causa no está en mí, sino toda por completo en el signo cabalístico, contra el cual nada vale la violencia. Experimentos de Regazzoni. El 18 de mayo de 1856 efectuó Regazzoni una serie de notables experimentos ante muy famosos médicos franceses. Trazó con el dedo en el pavimento de la estancia una imaginaria línea cabalística sobre la cual dio algunos pases. Se había convenido en que los mismos médicos escogerían los sujetos de experimentación y los introducirían en la estancia con los ojos vendados, guiándolos hacia la línea sin decirles ni una palabra de lo que de ellos se esperaba. Los sujetos echaron a andar sin el menor recelo hasta que, llegados a la invisible barrera, quedaron como clavados en el suelo, mientras que, por efecto del impulso adquirido, caían de bruces sobre el pavimento con rigidez semejante a si estuvieran helados. En otro experimento se convino que a una señal dada por uno de los médicos, el sujeto, que era una muchacha e iba vendada de ojos, debía caer al suelo como herida por un rayo en cuanto sintiera el fluido magnético emitido por una voluntad del magnetizador. Así ocurrió apenas el médico guiñó el ojo, que era la señal convenida, y al ir uno de los circunstantes a sostener a la muchacha, exclamó Regazzoni con voz de trueno: «¡No la toquéis! Dejad que caiga, porque un sujeto magnetizado jamás se lastima en la caída». Desmuseux, al relatar este experimento, dice: «No es tan rígido el mármol como lo era su cuerpo. La cabeza no tocaba el suelo, tenía el brazo extendido al aire, una pierna levantada y la otra horizontal. En esta posición violenta permaneció indefinidamente como estatua de bronce». Todos los resultados obtenidos en las sesiones públicas de hipnotismo los producía Regazzoni a la perfección sin pronunciar palabra, para prevenir al sujeto de lo que había que hacer, pues silenciosamente determinaba con su voluntad pasmosos efectos en el organismo de personas que le eran del todo desconocidas. Las órdenes que los circunstantes comunicaban en voz baja al oído de Regazzoni tenían inmediato cumplimiento por parte de sujetos con los oídos algodonados y vendados en los ojos, y en algunas ocasiones ni siquiera era necesaria esta comunicación, porque las preguntas mentales de los propios circunstantes hallaban cumplida respuesta. En Inglaterra llevó a cabo Regazzoni análogos experimentos a 300 pasos de distancia del sujeto que al efecto se le proporcionaba. El mal de ojo no es más que la emisión del fluido magnético cargado de odiosa malevolencia y dirigido con malignas intenciones a otra persona, aunque también puede dirigirse con buen propósito. En este primer caso es hechicería, en la segunda magia. ¿Es la voluntad? ¿Pueden responder a esta pregunta las ciencias experimentales? ¿Cuál es la naturaleza de ese algo inteligente, incoercible y poderoso que prevalece con augusta soberanía sobre la materia inerte? La idea universal quiso y el cosmos brotó a la existencia. Yo quiero y mis miembros obedecen. Yo quiero y mi pensamiento atraviesa el espacio que para él no existe, envuelve el cuerpo del otro individuo que no es parte de mí mismo, penetra en sus poros y, cohibiendo sus facultades, si son flacas, le determina a una acción preconcebida. Actúa en modo semejante al fluido de una batería galvánica sobre el cadáver. Los misteriosos efectos de atracción y repulsión son los agentes inconscientes de la voluntad. La fascinación, tal como la ejercen las serpientes con los pájaros, es una acción consciente que dimana el pensamiento.
El lacre, el vidrio y el ámbar atraen por el roce cuerpos ligeros y actúan de este modo, aunque inconscientemente, la voluntad, porque tanto la materia organizada como la inorgánica poseen una partícula de la esencia divina, por indefinidamente pequeña que sea. Y cómo no, desde el momento en que durante el proceso de evolución ha pasado del principio al fin por millones de formas diversas, debe tener el punto germinal de la materia preexistente, emanada en primera manifestación de la misma divinidad. ¿Qué ha de ser entonces esta inexplicable fuerza atractiva sino una porción de Akaya, de aquella existencia en que tantos los sabios como los cabalistas reconocieron el principio de vida? Admitamos que la atracción ejercida por los cuerpos inorgánicos es ciega, pero según ascendemos en la escala de los seres, vemos que este principio de vida se desenvuelve a cada paso en más determinados atributos y facultades. El hombre, como ser más perfecto, en quien la materia y el espíritu, o sea, la voluntad, alcanzan mayor desenvolvimiento, es el único capaz de comunicar impulsos conscientes al principio de vida que de él emana. Solo el hombre puede comunicar al fluido magnético varios y opuestos impulsos de ilimitada dirección. Como dice Dupotet, el hombre quiere y la materia organizada obedece. En él no hay polos. Brière de Boismont, en su tratado sobre alucinaciones, examina una prodigiosa variedad de visiones, éxtasis y apariciones a que vulgarmente se llaman alucinaciones. Dice a este propósito: no podemos negar que en ciertas enfermedades se sobreexcita extraordinariamente la sensibilidad, que da prodigiosa agudeza de percepción a los sentidos, hasta el punto de que algunos individuos ven desde considerable distancia y otros anuncian la llegada de personas antes de que nadie pueda verlas ni oírlas. Doble vista. Brière de Boismont llama alucinación a la facultad que algunos enfermos lúcidos tienen de ver a través de las paredes y anunciar la llegada de una persona cuya venida se desconoce. Nosotros creíamos cándidamente, tal vez por ignorancia, que las alucinaciones han de ser subjetivas y de quimérica existencia en el delirante cerebro del enfermo. Pero si éste anuncia la llegada de una persona que se halla muy lejos y la persona llega en el preciso momento vaticinado por el profeta, su visión no es subjetiva, sino perfectamente objetiva, puesto que ve cómo va viniendo la persona. Por lo tanto, resulta incontrovertible que para ver un objeto a través de cuerpos opacos y a distancia inaccesible a la vista corporal es preciso la visión espiritual, porque no cabe suponer coincidencia alguna de la casualidad. Cabanis dice que en ciertos desórdenes nerviosos los enfermos distinguen a simple vista los infusorios y microbios que las personas sanas no pueden ver sin auxilio del microscopio. Algunas personas, añade el mismo autor, entre ellas un respetable miembro del Congreso Legislativo de Nueva York, eran capaces de ver en las tinieblas, tan distante como en un aposento iluminado, y otras seguían por el olfato el rastro de las gentes y acertaban quién había siquiera tocado un objeto con solo olerlo. Así es, en efecto, porque la razón, que según dice Cabanis, se vigoriza a expensas del instinto natural, es una especie de muralla china, levantada sobre sofismas que acaba por embotar en el hombre a la percepción espiritual, cuya más importante modalidad es el instinto. Al llegar a cierto grado de debilidad orgánica, cuando las facultades mentales flaquean a causa de la depauperización corporal, el instinto, o sea, la espiritual unidad que resume los 5 sentidos corporales, no haya obstáculo alguno, ni en tiempo ni en espacio. ¿Conocemos acaso los límites de la actividad mental? ¿Cómo es posible que un médico distinga las percepciones reales de las quiméricas en un enfermo cuyo enflaquecido y exhausto cuerpo deje escapar al alma de su cárcel para vivir tan solo espiritualmente? La divina luz que a despecho de la materia enfoca sus rayos de modo que el alma ve como en un espejo lo pasado, lo presente y lo futuro, la mortífera flecha disparada por la cólera o el odio reconcentrados,
la bendición salida de benévolos y agradecidos corazones, la maldición lanzada contra quien quiera que sea, víctima o verdugo. Todo tiene su vibración el agente universal que en determinada modalidad es el aliento de Dios y bajo la opuesta la ponzoña del diablo. El lector tal vez pregunte, ¿qué es ese invisible todo? ¿Por qué los científicos, a pesar del perfeccionamiento de sus métodos, no han descubierto ninguna de sus propiedades mágicas? Responderemos a esto que si los científicos lo desconocen, no es razón bastante para negar las propiedades reconocidas en dicho agente universal por los sabios antiguos. La ciencia repudia hoy muchas cosas que mañana se verá en la precisión de aceptar. Poco menos de un siglo transcurrido desde que el Instituto de Francia negaba posibilidad científica a los experimentos eléctricos de Franklin, y apenas hay hoy edificio de importancia sin su correspondiente pararrayos. Los modernos científicos, gracias a su pertinaz escepticismo, escupen muchas veces al cielo y así les cae la saliva en la cara. Dice la cosmogonía egipcia. Emef, el principio supremo, engendró un huevo, y después de incubarlo, impregnándolo de su propia esencia, se desenvolvió el germen del cual nació Ptah, el activo y creador principio que dio comienzo a su obra. De esta iluminada expansión de materia cósmica que él mismo había engendrado con su soplo, voluntad, puso en actividad las potencias latentes y formó los soles, planetas y satélites en armónica e inmutable ordenación y los pobló de todas y cada una de las formas y cualidades de vida. El mito de la cosmogonía, el mito de las cosmogonías orientales dice que en el principio solo había agua, el padre, y limo prolífico, ilus o ile, la madre, del que surgió la mundana serpiente, materia, símbolo de Dios, Fanes, el manifestado, la palabra o logos. Símbolos de los evangelistas. Veamos ahora cuán fácilmente remedaron este mito los compiladores del Nuevo Testamento. Fanes, el Dios manifiesto, está representado en el símbolo de la serpiente en forma de protógonos, es decir, con 4 cabezas respectivas, de hombre, águila, toro y león, y alas en ambos costados. Las cabezas aluden al zodíaco y simbolizan las 4 estaciones, pues la serpiente mundanal es el año terrestre, mientras que la serpiente por sí misma simboliza a Knef, el dios inmanifestado, el Padre. La serpiente es alada como el tiempo, y todo este simbolismo nos explica la razón de que las iglesias latina y griega acostumbren a representar a los 4 evangelistas con los respectivos animales simbólicos cuyas cabezas llevan el protógonos, así como también se ven dichos animales agrupados junto al sello de Salomón, en el pentágono de Ezequiel y en los querubines del arca de la alianza. También se explica la insistencia de Irineo, obispo de Lyon, en que necesariamente había de haber un 4 evangelio, pues 4 eran las zonas del mundo, 4 los puntos cardinales. Dice un mito egipcio que la fantástica configuración de la isla de Kemis, que flota en las etéreas ondas del Empirio, fue puesta en existencia por obra de Horus Apolos, el dios Sol, que la sacó del huevo del mundo. El poema cosmogónico de Voluspa, Cántico de la Profetisa, que contiene las leyendas escandinavas relativas a la aurora de los tiempos, el fanático germen del universo, fantástico germen del universo, yace en el Ginnungagap, copa de ilusión, símbolo del abismo vacuo y sin límites, el Nebeleim, o paraje de las tinieblas. En esta tenebrosa y desolada matriz del mundo cae un rayo de cálida luz, éter, que llena la copa hasta los bordes y en ella se congela. Entonces el invisible levantó con un soplo un viento abrasador que derribó las heladas aguas y disipó
la niebla. Las aguas, corriente de Elivagar, cayeron en vivificantes gotas de que surgió la tierra con el gigante Ymir, principio masculino, que solo tenía semejanza de hombre. Al mismo tiempo nació la vaca Adumla, principio femenino, de cuyas ubres fluyeron 4 ríos de leche que se derramaron por el espacio, emanación pura de luz astral. La vaca Adumla engendra un potente y bello ser superior llamado Bur, que lamía las piedras cubiertas de sales minerales. Comprendemos con mayor facilidad el oculto sentido de la alegoría de la creación del hombre si tenemos en cuenta que los antiguos filósofos consideraban universalmente la sal como uno de los más importantes principios constituyentes de la creación orgánica y que los alquimistas la tenían por el menstruo universal extraído del agua, parte de que tanto la ciencia moderna como el concepto popular la disputan por elemento indispensable para el hombre y los animales. Paracelso llama a la sal centro de agua que han de morir los metales. Y Van Helmont dice que el alcaest es summum id felicissimum hominum salium, la sal más superior y afortunada. Cuando Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo. San Mateo, versículo 14. Con estas palabras significaba directa e inequívocamente la doble naturaleza del hombre físico y espiritual, demostrando por otra parte su conocimiento de la doctrina secreta, cuyos vestigios se descubren en la más antigua y populares tradiciones de ambos testamentos, así como en las obras de los místicos y filósofos antiguos y medievales. Pero volvamos a la cosmogonía escandinava, expuesta en los Eddas. El gigante Ymir se queda dormido y suda copiosamente. La transpiración engendra de su sobaco izquierdo un hombre y una mujer a quienes del pie del gigante les nace un hijo. Así tenemos que mientras la mítica vaca produce una raza de hombres superiores y espirituales, el gigante Ymir engendra una raza de hombres malos y depravados, los Rimtursen, gigantes helados. Salvo ligeras modificaciones, vemos la misma leyenda cosmogónica en los Vedas de la India. Tan luego como Brahma recibe de Bhagavad, el supremo Dios, la potestad creadora, engendra seres animados, puramente espirituales, los Dejotas, que por residir en Svarga, región celeste, no están dispuestos a morar en la tierra, y en consecuencia engendra a Brahma, a los Daitas, que de gigantesca estatura, que habitan en el Patala, región inferior del espacio, y tampoco están en condiciones de poblar el Mirtloka, la tierra. Para remediar este mal, Brahma engendra de su boca al primer Brahman, progenitor de nuestra raza. De su brazo derecho engendra a Raetris, el primer guerrero. De su brazo izquierdo a Yaterani, esposa de Raetris. Del pie derecho nace su hijo Vais y del izquierdo su mujer Basani. Así, como en la leyenda escandinava, Bur, el espiritual hijo de la vaca Adumla, se casa con Vesla, la depravada estirpe de los gigantes. También en la leyenda india, el primer Brahman se casa con Daintari, de raza de gigantes. Igualmente nos dice el Génesis que los hijos de Dios tomaron por esposas a las hijas de los hombres, de cuya unión nacieron poderosos linajes. Resulta de ello evidente la originaria identidad entre Génesis y las leyendas de la Escandinavia y el Indostán, a pesar de que se les niega a estos la inspiración atribuida al primero. Examinadas detenidamente conducen a idéntico resultado las tradiciones de casi todos los demás países. La serpiente egipcia. ¿Qué cosmólogo moderno sería capaz de resumir en símbolo tan sencillo como la serpiente egipcia tal cúmulo de significados? En la serpiente se compendia toda la filosofía del universo. La materia está vivificada por el espíritu y ambos elementos desenvuelven del caos energía cuanto ha de existir. El nudo de la cola de la serpiente simboliza la íntima latencia de los elementos de la materia cósmica.
las túnicas de piel. Otro símbolo aún más importante es la muda de la piel de la serpiente, que según nos alcanza no ha acertado hasta ahora a interpretar los simbolistas. Así como el reptil las despoja, al despojarse de la piel se libra de una envoltura de grosera materia demasiado enojosa ya para su cuerpo y entra en un nuevo periodo de actividad, así también el hombre ha de desprenderse de su cuerpo grosero y material, pasa a un nuevo estado de existencia con mayores facultades y enérgica vitalidad. Por el contrario, los cabalistas caldeos dicen que cuando el hombre primitivo se despiritualizó por su contacto con la materia, le fue dado por primera vez cuerpo carnal, y así lo simboliza aquel significativo versículo. Hizo también el Señor Dios a Adán y a su mujer unas túnicas de pieles y los vistió. A menos que los intérpretes quieran convertir a Dios en sastre celeste, ¿qué otra cosa significa esta frase aparentemente absurda, sino que el hombre espiritual en el curso de la involución había llegado al punto en el que predominio de la materia lo transformó en hombre de carne? Esta cabalística doctrina está más acabadamente expuesta en el libro de Jasher, donde se dice que Noé heredó esas túnicas de Matusalem y Enoc, quien a su vez las había recibido de manos de Adán y su mujer. Cam se las hurtó a su padre, que las había puesto en el arca y las dio secretamente a Cus, quien a escondida de sus hermanos e hijos las transmitió a Nemrod. Algunos cabalistas y aún arqueólogos dicen que Adán, Enoc y Noé son nombres distintos de un mismo personaje, pero otros sostienen que entre Adán y Noé transcurrieron varios ciclos, lo que equivale a decir que cada patriarca antediluviano representaba una raza existente en la sucesión de ciclos, y que cada una de esas razas fue menos espiritual que la precedente. Así tenemos que, si bien Noé fue varón justo, no podía para igualarse en bondad con su ascendiente Enoc, que fue arrebatado al cielo en vida. De aquí la alegoría de que Noé heredó del segundo Adán y de Enoc la túnica de piel, aunque no la llevaba puesta, pues de lo contrario no se la hubiera hurtado su hijo Cam. Pero como Noé y sus hijos se salvaron del diluvio, resulta que el primero pertenecía a la antediluviana raza espiritual y fue escogido entre todos los hombres por su pureza, mientras que sus descendientes fueron postdiluvianos. La túnica de piel que Cush llevó en secreto, es decir, cuando la materia contaminó su naturaleza espiritual, pasó a Nemrod, el hombre más poderoso y fuerte de los posteriores al diluvio y último vástago de los gigantes antediluvianos. Veamos de entresacar el oculto significado de la leyenda diluviana. En la cosmogonía escandinava, los hijos de Bur matan al gigante Ymir, y tan caudalosos ríos de sangre brotaron de sus heridas que sumergieron a toda la raza de fríos y helados gigantes, salvándose únicamente Bargelmir y su mujer, refugiados en una barca, por lo que fueron padres de una nueva raza de gigantes, nacida del mismo tronco. Todos los hijos de Bur se salvaron del diluvio. El gigante Ymir simboliza la primitiva y ruda materia orgánica, las ciegas fuerzas cósmicas en estado caótico antes de recibir el inteligente impulso del divino espíritu que reguló su movimiento en leyes inmutables. La progenie de Bur son los hijos de Dios o los dioses menores a que alude Platón en su Timeo, a los cuales fue encomendada la creación del hombre, pues sacan del caótico abismo el Ginnungagap los mutilados restos del gigante Ymir y se sirven de ellos para crear el mundo. Su sangre forma los ríos y los mares, sus huesos las montañas, su diente las rocas y peñascos, sus cabellos los árboles, su cráneo la bóveda celeste sustentada en las 4 columnas de los puntos cardinales, y sus cejas formaron el Edén, la futura morada del hombre. Para tener correcta idea de esta morada, la tierra, dicen los Edas, que es preciso concebirla redonda, como un anillo o como un disco flotante en la neblina del océano celeste, éter. Esta está circuida por Jormundag, el gigantesco Midgard o serpiente que se muerde la cola, la culebra mundanal, símbolo de la materia,
diamante de Ymir, compenetrada en el espíritu de los hijos de Dios, que produjeron y modelaron todas las formas. Esta emanación de luz astral de los cabalistas y el hipotético éter de los físicos modernos. La misma leyenda escandinava de la creación del hombre nos da a entender cuán convencidos estaban los antiguos de la trínica naturaleza humana. Según el Voluspa, Odín, Onir y Lodur, los progenitores de nuestra raza, mientras paseaban por la orilla del mar, vieron dos palos que, inertes y sin utilidad alguna, flotaban en el agua. Odín les infundó el soplo de vida, Onir dióles alma y movimiento, Lodur les dotó de belleza, palabra, vista y oído. Al hombre le llamaron Askr, fresno, y a la mujer Embla, aliso. Pusieron a esta primera pareja en el Edén y recibieron de sus creadores materia o vida inorgánica, mente o alma y espíritu puro. La primera procedía de los restos del gigante Ymir y la segunda de los Aesir, dioses descendientes de Bur, y al tercero de Ban, representación del puro espíritu. El árbol mundanal. Según otra versión del Edda, el universo visible surgió del centro de las frondosas ramas de Yggdrasil, árbol mundanal de 3 raíces. Por debajo de la primera raíz corre el manantial de vida, Urdar, y debajo de la segunda está el famoso pozo de Mimer, en cuyo fondo se ocultan la inteligencia y la sabiduría. Odín pide un vaso de agua de este pozo y lo consigue con la condición de dejar un ojo en prenda. Ese ojo es el símbolo de la divinidad, porque Odín lo deja en el fondo del pozo. Del árbol mundanal cuidan 3 doncellas, normas o parcas, llamadas Urd, Verdani y Skuld, símbolos del pasado, presente y el futuro. Todas las mañanas, mientras computan la duración de las vidas humanas, sacan agua de la fuente de Urdar para regar las raíces del árbol mundanal. Las emanaciones del fresno, Yggdrasil, al condensarse y caer al suelo, dan existencia y forma a la materia inanimada. Ese árbol simboliza la vida universal, así orgánica como inorgánica. Sus emanaciones significan el espíritu que vivifica las formas de la creación, y de sus raíces, una se extiende hacia el cielo, otra hacia la morada de los magos, gigantes de las altas montañas, y otra bajo la cual mana la fuente Bergelmir. La roe el monstruo Nidhogg, que constantemente induce a los hombres al mal. También los tibetanos tienen su árbol mundanal en las antiquísimas leyendas cosmogónicas de su país. Le llaman Sampón y tiene asimismo 3 raíces, de las cuales la primera se extiende hacia el cielo, hasta la cima de las más altas montañas, la segunda hacia las regiones inferiores y la tercera llega a Oriente. Los indos llamaban Ashvata al árbol mundanal. Sus ramas son los componentes del mundo visible y sus hojas los himnos védicos que tanto bajo el aspecto intelectual como del moral simbolizan el universo. Quien cuidadosamente estudie los mitos cosmogónicos de las religiones antiguas advertirá sin duda la sorprendente similitud de concepto esotérico y de forma exotérica, hasta el punto de que no puede resultar de meras coincidencias, sino de un plan único en demostración de que en aquellos primitivos tiempos, velados por la densa niebla de las tradiciones, el pensamiento religioso de la humanidad se desenvolvía acordemente en todas las comarcas del globo. Los cristianos llaman panteísmo a la veneración que inspiran las recónditas verdades de la naturaleza, pero entre el panteísmo, adorador de Dios en la naturaleza, que como única manifestación objetiva de la divinidad la revela y recuerda sin cesar al hombre, y una religión dogmática que encubre y vela el verdadero concepto de Dios, no es difícil discernir cuál de los dos satisface más cumplidamente las necesidades del género humano. La ciencia moderna acepta la teoría de la evolución de acuerdo en este punto con la doctrina secreta y el significado oculto de los mitos cosmogónicos de la antigüedad, sin excluir la Biblia.
Lentamente brota de la semilla el tallo y del tallo el capullo y del capullo la flor. Pero qué fuerza espiritual preside todas estas transformaciones que acaban por dar a la flor su forma, colores y perfume. A esto responde la palabra evolución, el germen de la actual raza humana debió preexistir en su progenitor, como la semilla en que late la futura flor existe oculta en el ovario materno. La nueva planta podrá tener mucha semejanza con su progenitora, pero será algo distinta de ella. Si los antediluvianos, predecesores del elefante y del lagarto, fueron el mamut o el plesosaurio, ¿por qué no ser progenitores de nuestra raza los gigantes, a que aluden los Vedas y Voluspa y el Génesis? La transformación de la especie, tal como la exponen los materialistas, es tan absurda como lógica resulta la evolución sucesiva de las formas animales de un originario tipo inferior, aun concediendo que las especies animales proceden tan solo de 4 o 5 tipos, y aunque todos los seres orgánicos que viven o han vivido en la Tierra procedan de una forma primaria, no parece sino que únicamente los empedernidos materialistas y los faltos de intuición sean capaces de prever el futuro establecimiento de la psicología sobre las nuevas bases de la evolución gradual de las facultades y fuerzas mentales. El origen físico del hombre y todo cuanto se refiere a su evolución orgánica cae bajo el dominio de las ciencias experimentales, pero negamos a los materialistas toda competencia en lo concerniente a la evolución psíquica y espiritual del hombre, porque no hay ni mucho menos pruebas evidentes de que las facultades superiores del ser humano procedan de la evolución, como la planta más humilde y el más miserable gusano. Veamos ahora la teoría evolucionista de los antiguos brahmanes, simbolizada en el árbol mundanal llamado Ashvata, aunque de distinto modo que los escandinavos. El Ashvata tiene las ramas hacia abajo, las raíces hacia arriba. Las raíces simbolizan el mundo físico, el universo visible, y las segundas, el invisible mundo espiritual, porque las raíces arrancan de las celestes regiones, en donde desde la creación del mundo colocó la humanidad a su invisible Dios. Los símbolos religiosos de todo país son corroboraciones diversas de la doctrina, según la cual la energía creadora emanó de un punto primario, y así lo enseñaron Pitágoras, Platón y otros filósofos. A este propósito dice Filón: los caldeos opinaban que el cosmos es punto entre las cosas existentes, bien que este punto sea el mismo Dios, Teos, o bien que en él esté Dios abarcando el alma de todas las cosas. Símbolo de las pirámides. Las pirámides de Egipto simbolizan la misma idea que el árbol mundanal. El vértice es el místico eslabón entre el cielo y la tierra, análogo a la raíz del árbol, mientras que la base representa las ramas extendidas hacia los 4 puntos cardinales del universo material. La idea simbólica de las pirámides es que todas las cosas dimanan del espíritu por evolución descendente, al contrario de lo que supone la teoría darwiniana, es decir, que las formas han ido materializándose gradualmente hasta llegar al máximo de materialización. En este punto entra la moderna teoría evolutiva en el palenque de las hipótesis especulativas, y no causa extrañeza que Haeckel trace en su Antropogenia la genealogía del hombre desde la raíz protoplásmica existente en el limo oceánico, mucho antes de sedimentar las más antiguas rocas fosilíferas, según expone Huxley. Podemos creer que el hombre desciende de un mamífero semejante al mono, sobre todo cuando, según afirma Verocio, esta misma teoría enseñó, sino tan elegante, más comprensiblemente, el hombre pez, o Anes, o Dagón, el semidemonio de Babilonia. Conviene advertir que esta antigua teoría de la evolución no solo se encierra en los símbolos y leyendas, sino que también se ve representada en pinturas murales de los templos indos, y se han encontrado fragmentos descriptivos en los templos egipcios y en las losas de Nimrod y Nínive excavadas por Layard. Pero, ¿qué hay detrás de la descendencia del hombre según Darwin?
Por muy allá que vaya nuestro examen, solo encontramos hipótesis de imposible demostración, porque el famoso naturalista dice que todas las especies descienden en línea recta de unos cuantos individuos existentes mucho tiempo antes de formarse la primera capa silúrica. Aunque Darwin no se toma el trabajo de decirnos quiénes fueron estos unos cuantos individuos, basta que para admitir su existencia haya que solicitar la corroboración de los antiguos, de modo que el concepto tenga carácter científico. En efecto, sería verdaderamente temerario afirmar que la ciencia moderna contradice la antigua hipótesis del hombre antediluviano, después de las modificaciones sufridas por nuestro globo en cuanto a temperatura, clima, suelo, y aún nos atrevemos a decir que, en sus condiciones electromagnéticas, las hachas de pedernal encontradas por Boucher de Perthes en el valle de Somes son prueba de que la antigüedad del hombre sobre la Tierra excede a todo cómputo. Según Boucher, el hombre existía ya en el período glacial correspondiente a la época cuaternaria y probablemente más allá todavía. Pero, ¿quién es capaz de sospechar lo que nos tienen reservados los futuros descubrimientos? Si hay pruebas incontrovertibles de que el hombre existió en tan remota antigüedad, forzosamente se ha de haber alterado su organismo de modo admirable por razón de las mudanzas atmosféricas y climatológicas. En consecuencia, también cabe suponer, como analogía, remontándonos a esas lejísimas épocas, que el organismo de los remotos ascendientes de los helados gigantes les permitía convivir con los peces devónicos y los moluscos silúricos. ¿Verdad que no han dejado sus huesos ni sus hachas de sílices en las cavernas? Pero sí es fidedigno el testimonio de los antiguos. En los primitivos tiempos no solo hubo gigantes u hombres de famoso poderío, sino también hijos de Dios. Si a cuanto creemos en la evolución del espíritu tan firmemente como los materialistas de la materia, se nos acusa de sostener hipótesis indemostrables. Bien podemos echar en cara a los acusadores que, según ellos mismos confiesan, su teoría de la evolución física no está demostrada y tal vez sea indemostrable. Nosotros podemos por lo menos inferir pruebas de los mitos cosmogónicos cuya pasmosa antigüedad reconocen filólogos y arqueólogos, mientras que nuestros adversarios en nada pueden apoyarse a no ser que recurran a parte de las antiguas inscripciones con carácter ideográficos y supriman el resto. Afortunadamente, mientras las obras de algunos reputados científicos parecen contradecir nuestras teorías, las corroboran por completos otros no menos eminentes como Wallace, quien defiende la idea del lento proceso evolutivo de las especies a partir de una época remotísima e innumerable sucesión de ciclos. Y si esto admite en los animales, ¿por qué no admitirlo en el hombre cuyos lejanísimos ascendientes fueron los seres puramente espirituales llamados hijos de Dios? Mitos bisexuales. Volvamos ahora al simbolismo antiguo con su mitología físico-religiosa. Más adelante esperamos demostrar la íntima relación de estos mitos con los adelantos de las ciencias naturales, pues las emblemáticas imágenes y la peculiar fraseología de los sacerdotes antiguos encubren conocimientos todavía ignorados en nuestro ciclo. Por muy experto que sea un erudito en las escrituras hieráticas y jeroglíficas de los egipcios, ha de analizar cuidadosamente las inscripciones y no aventurarse a interpretaciones sin estar antes seguro, compás y regla en mano, de que el jeroglífico se ajusta a las figuras y líneas geométricas que dan la clave. Sin embargo, hay mitos de espontánea interpretación, como por ejemplo los bisexuales creadores en todas las cosmogonías. El griego Zeus Zen Éter, con sus esposas Ctonia, tierra caótica, y Metis, agua. Osiris, también el éter, primera emanación de Amún, la suprema deidad y primaria fuente de luz, con Isis Latona, tierra y agua. Mitras, el dios nacido de la roca, símbolo del fuego mundanal masculino o personificación de la luz primaria, y su a la par esposa y madre, Mitra, la diosa del fuego, que representaban el puro elemento ígneo, principio activo masculino, considerado como luz y calor
en conjunción con la tierra y el agua, principios pasivos femeninos de la generación cósmica. Mitras es hijo de Bordj y la montaña mundanal de los persas, de la que surge como resplandeciente rayo de luz. La cosmogonía inda nos habla de Brahma, el dios del fuego, y de su glorífica consorte Ungi, la refulgente deidad de cuyo cuerpo brotan 1000 rayos de gloria y 7 lenguas de fuego. Siva, personificado en el Meru, los Himalayas o montaña mundanal de los indos, descendió del cielo, como el Jehová judío, de una columna de fuego. Todas las divinidades y otras tantas de ambos sexos que pudiéramos citar revelan claramente su significación esotérica. ¿Y qué otra cosa sino el principio físico-químico de la creación primordial significarían estos mitos duales? Son símbolos de la primera y trina manifestación de la causa suprema en espíritu, fuerza y materia, de la divina correlatividad en el punto inicial de la evolución representada por la cópula de fuego y el agua, o unión del principio activo masculino con el pasivo femenino, emanados ambos del electrizante espíritu y procreadores de su telúrico hijo, la materia cósmica o substancia primaria, vivificada por el éter o luz astral. Tenemos por lo tanto que las montañas, huevos, árboles, serpientes, columnas y demás símbolos mundanales encubren verdades de filosofía natural científicamente demostradas. Las montañas simbólicas describen con ligeras variantes la creación primaria. Los árboles mundanales denotan la evolución del espíritu y de la materia. La serpiente y las columnas aluden a los diversos atributos de esta doble evolución en su interminable correlatividad de fuerzas cósmicas. En los misteriosos repliegues de la montaña, matriz del universo, las divinas potestades disponen los atómicos gérmenes de la vida orgánica y el licor de la vida que despierta el espíritu humano en la materia humana. Este sagrado licor es el soma, la bebida sacrificial de los indos, porque las partículas más densas de la sustancia primera formaron el mundo físico y las más sutiles lo envolvieron en sus etéreas e invisibles ondulaciones como a un niño recién nacido, estimulando su actividad a medida que surgía lentamente el eterno caos. La serpiente satánica. Los mitos cosmogónicos pasaron de la idea poéticamente abstracta al simbolismo plástico, tal como los halla hoy la arqueología. La serpiente, que tan importante papel representa en la pintura y esculturas antiguas, perdió después su verdadera significación a causa de las absurdas interpretaciones del Génesis, que la identifican con Satanás, cuando por el contrario es el mito más diverso e ingeniosos emblemas. Entre ellos se encuentra el de Agatodaimon, arte de curar e inmortalidad del alma, y por esta razón es obligado atributo de todas las divinidades patronímicas de la salud y de la higiene. En los misterios egipcios la copa de la salud estaba rodeada de serpientes. También este reptil, emblema de la materia, pues como el mal es la oposición al bien, cuanto más se aparte de la materia de su espíritu fuente, tanto más quedará sujeta al mal. En las más antiguas imágenes de los egipcios y en las alegorías cosmogónicas de Kneph, simboliza la materia una serpiente dentro de un círculo hemisférico cuyo ecuador cruza en línea recta para dar a entender que si el universo de luz astral envuelve al mundo físico, que de él emanó, queda a su vez envuelto y limitado por Emef, causa primera. Ptah engendra a Ra con las miríadas de formas que vivifica y ambos salen del huevo mundanal, porque el huevo es la más común modalidad generativa de los seres vivientes. La eternidad del tiempo y la inmortalidad del espíritu están simbolizadas en la serpiente, que circuye el mundo y se muerde la cola sin dejar solución de continuidad. También simboliza entonces la luz astral. Los filósofos de la escuela de Ferécides enseñaban que el éter, Zeus o Zen, es el cielo superior, o empírio, donde está el mundo superior, cuya luz astral
es la concentración de la sustancia primaria. Tal es el símbolo de la serpiente identificada más tarde con Satán por los cristianos. Es el Od of Aur de Moisés y de los cabalistas. Cuando la luz astral, en estado pasivo, actúa sobre quienes sin darse cuenta se ven arrastrados por su corriente, es el Ob o Pitón. Moisés se resolvió al exterminio de cuantos cedían a las influencias de las siniestras entidades que por todas partes nos rodean y se mueven en las ondas astrales como el pez en el agua, a las que Lytton llama moradores del umbral, pero se transmuta en Od tan pronto como la vivifica el flujo consciente de un alma inmortal, porque entonces las corrientes astrales actúan bajo la dirección de un adepto o un hipnotizador cuya espiritual pureza les capacite para dominar las fuerzas ciegas. En este caso, desciende temporalmente a nuestra esfera una elevada entidad planetaria de las que nunca encarnaron, aunque entre ellas las haya que han vivido en nuestro mundo, y purificando el ambiente circundante, abre los ojos espirituales del sujeto y les infunda el don de profecía. Por lo que atañe al Aur, designa ciertas propiedades ocultas del agente universal que únicamente interesan a los alquimistas y en modo alguno al público en general. Anaxágoras de Clazomen, fundador del sistema filosófico homoiomeriano, creía firmemente que los elementos y arquetipos espirituales de todas las cosas procedían del éter sin límites, al cual se restituían desde la tierra. Los indos divisaron al éter, Akaya, y los griegos y latinos lo identificaron con Zeus o Magnus, a quien Virgilio llamaba Pater Omnipotent Aether. Las entidades astrales o habitantes del umbral a que hemos aludido son los espíritus elementarios de los cabalistas o los diablos de la iglesia cristiana. Dice Des Musox muy gravemente al tratar de los diablos que ya Tertuliano descubrió a las claras el secreto de las astucias, precioso descubrimiento, pero ahora que tanto conocemos de las tareas mentales de los padres de la iglesia y de sus descubrimientos en antropología astral, habremos de extrañar que en su afán de exploraciones espirituales se hayan olvidado de nuestro planeta hasta el punto de negarle no solo movimiento, sino también esferosidad. Dice Langorne en su traducción de Plutarco, opina Dionisio que Halicarnaso de Neuma mandó edificar el templo de Vesta en forma de rotonda para representar la redondez de la tierra simbolizada en dicha diosa. Además, Filolao, de acuerdo con los pitagóricos, sostiene que el elemento fuego está en el centro de la tierra. Y Plutarco, al tratar este asunto, atribuye a los pitagóricos la opinión de que la Tierra no está quieta ni situada en el centro del universo, sino que gira en torno a la esfera de fuego, sin ser la más valiosa ni la principal parte de la gran máquina. De la misma manera opina Platón. Por lo tanto, no cabe duda de que los pitagóricos se anticiparon al descubrimiento de Galileo. La ciudad silenciosa. Muchos fenómenos, hasta ahora misteriosos e inexplicables, serán fáciles de comprender una vez admitida la existencia del universo invisible que satura el organismo de los sujetos hipnotizados, ya por la poderosa voluntad del magnetizador, ya por entidades invisibles cuya acción produce el mismo resultado. Una vez hipnotizado el sujeto, sale su cuerpo astral de la paralizada envoltura de carne y cruzando el espacio sin límites se detiene en el borde de la misteriosa frontera. Pero las puertas de entrada de la ciudad silenciosa tan solo están entornadas y no se le abrirán de par en par hasta el día en que su alma, unida a la sublime e inmortal esencia, deje su cuerpo de carne. Entretanto, el vidente solo puede atisbar por la mirilla y de su agudeza perceptiva dependerá la extensión del campo visual. Todas las religiones antiguas tuvieron el mismo concepto de la Trinidad en la unidad simbolizada en los 3 Djotas de la Trimurti Inda y en las 3 cabezas de la cábala judía esculpidas una en otra y encima una de la otra. La Trinidad de los egipcios y la de los griegos simbolizaban análogamente la emancipación primaria y trina con sus 2 principios, masculino y femenino.
la unión del logos, sabiduría, principio masculino, Dios manifestado, con el aura, principio femenino, anima mundi, Espíritu Santo, céfira de los cabalistas y sofía de los agnósticos. Engendra todas las cosas visibles e invisibles. La verdadera interpretación metafísica de este dogma universal quedó reservado en el recinto de los santuarios, pero los griegos la personificaron en poéticos mitos. En la Dionisíaca de Nonus aparece Baco enamorado de la suave y juguetona brisa, aura plácida, Espíritu Santo o Céfiro Plácido. A este propósito dice Higgins, el Céfiro Plácido dio origen a dos santos del calendario compuesto por los ignorantes, padres de la Iglesia, Santa Aura y San Plácido, con añadidura de convertir al jovial dios en San Baco, cuyo sepulcro y reliquias se enseñan todavía en Roma. La fiesta de San Aura y San Plácido se celebra el 5 de octubre, poco antes de la de San Baco. Mucho más sublime y poético es el espíritu religioso del mito escandinavo. En el insondable abismo del mundo del Ginnungagap luchan con ciega y rabiosa furia la materia cósmica y las fuerzas primarias, cuando el dios inmanifestado envía el benéfico soplo del deshielo desde la ígnea esfera del Empirio, Muspelheim, entre cuyos refulgentes rayos mora mucho más allá de los límites del mundo. El alma del invisible, el espíritu flotante sobre las negras aguas del abismo, hace surgir del caos el orden y después de dar impulso a la creación toda, queda causa primera insta obscondito. El rayo de Thor. La religión y la ciencia se hermana en los cuentos del paganismo escandinavo, cuando Thor, el Hércules del norte, hijo de Odín, ha de empuñar la terrible masa de donde brota el rayo, se cansa guanteletes de hierro. Lleva además el cinto de fuerza o cinturón mágico que acrecienta su celeste poderío. Monta un carro con lanza de hierro, cuyas ruedas giran sobre nubes preñadas de rayos. Tirado por dos carneros con freno de plata y su temerosa frente está coronada de estrellas. Esgrime Thor su clava con fuerza irresistible contra los rebeldes gigantes helados, a fuerza irresistible contra los rebeldes gigantes helados, a quienes vence, derrite y aniquila. Cuando los dioses han de celebrar asamblea en la fuente de Urdar para decidir los designios de la humanidad, todos se encaminan allá montados, menos Thor, que va por su pie temeroso de que al atravesar el Befirot, arco iris, o puentes Aesir de varios colores, lo enciende con su fulgurante carro y hiervan las aguas de Urdar. Lisa y llanamente, ¿qué interpretación cabe dar a este mito sino que el autor de la leyenda conocía no poco de electricidad? Thor, personificación de la energía eléctrica, para manejar el flujo, se pone guanteletes de hierro, es decir, el metal conductor. El cinturón de fuerza es el circuito cerrado por donde fluye la corriente eléctrica. El carro, cuyas chispeantes ruedas giran sobre las cargadas nubes, simbolizan la electricidad en actuación. Las puntiagudas lanzas sugiere la idea de el pararrayos, y el tiro del carnero representa el principio masculino, con el femenino de los frenos de plata, puesto que este es el metal de Astarte o Diana, la luna. En el carnero y el freno vemos combinados la oposición de los principios activo y pasivo de la naturaleza. El carnero impulsa y el freno retiene, pero ambos están sujetos a la omnipenetrante energía eléctrica que los mueve. De esta energía primaria y de las múltiples y combinaciones de ambos principios masculino y femenino, dimana la evolución del mundo visible, gloriosamente cifrado en el sistema planetario que simboliza el círculo de estrellas que ornan su frente. Los terribles rayos de Thor, electricidad activa, prevalecen contra las fuerzas titánicas representadas en los gigantes, pero al reunirse con los dioses menores ha de atravesar a pie el Bifrost o puente de arco iris y bajar del carro, pasar al estado latente, pues de otro modo aniquilaría todas las cosas con su fuego, respecto a que Thor teme poner en ebullición las aguas de la fuente de Urdar.
No comprenderán los físicos modernos el significado de este mito hasta que se determinen completamente las recíprocas relaciones electromagnéticas de los elementos del sistema planetario, que ahora tan solo se presumen, según vemos en los recientes ensayos de Meyer y Hunt. Los filósofos antiguos creían que los volcanes y los manantiales de agua termal dimanaban de subterráneas corrientes eléctricas que también eran causa de los sedimentos minerales de diversas índoles que originan las fuentes medicinales. Si se objeta que los autores antiguos no expresan claramente estos hechos porque, según los modernos, nada sabían de electricidad, redarguiremos diciendo que nuestra época no conoce todas las obras de la sabiduría antigua. Las claras y frescas aguas de Urdar regaban diariamente el místico árbol del mundo, y si las hubiese enturbiado Thor, electricidad activa, los convirtiera de seguro en aguas minerales ineficaces para el riego. Estos ejemplos corroboran la antigua afirmación de los filósofos de en todo mito hay un logos y un fondo de verdad en toda ficción.